África Historia de un continente por John Ilfe, páginas 223 a 232 El impacto de la abolición. En 1807 el Parlamento británico resolvió abolir el tráfico atlántico de esclavos. Los abolicionistas creían que así se abriría un nuevo capítulo en la historia de África Occidental. Algunos historiadores consideran que la abolición generó una discontinuidad crucial que situó a África Occidental en el lugar que ocupa actualmente en el seno de la economía mundial como proveedor de productos agrícolas, con sus consecuencias políticas y sociales. Hay algo de verdad en ello, pero la quiebra entre el siglo SV y el XX no fue tan impactante, ya que las resoluciones parlamentarias tuvieron escaso efecto en África. Por más que Gran Bretaña impusiera la abolición a sus ciudadanos, su única arma contra los extranjeros era estacionar buques de la armada frente a las costas africanas con el fin de interceptar los barcos de negreros. Un libertor recordaba que nos quitaban los grilletes de los pies y los tiraban al mar, y nos daban prendas de vestir para que tapásemos nuestras desnudeces, y abrían las espitas de las tinajas para que pudiésemos beber agua hasta la saciedad, y también comíamos hasta hartarnos 18. En total, la Armada capturó 1.635 barcos y liberó a tan solo unos 160.000 esclavos, de los que muchos desembarcaron en una colonia creada en 1787 en Freetown, en la actual Sierra Leona. Sin embargo, no menos de 3.446.800 esclavos zarparon de África Occidental rumbo al Atlántico en el siglo XX, o sea, más de la mitad que en el siglo anterior. En las décadas de 1820 y 1830 se exportaron más esclavos que en cualquier otra década, excepto la de 1780. La campaña británica cambió el sistema de un comercio de esclavos que desvió la exportación a Brasil o a la colonia española de Cuba, productora de azúcar. Los tratantes eran brasileños o cubanos, es decir, españoles, que establecieron factorías costeras permanentes, preparadas para cargar esclavos en cuanto aparecía un barco, con el fin de eludir las patrullas británicas. Un barco brasileño llegó a Cabinda, cargó a 450 esclavos y se hizo a la mar en menos de 100 minutos. Los mercaderes extranjeros residentes aumentaron su influencia política, en especial en la Ensenada de Benín, donde Félix de Sousa, en la década de 1840, y Domingo José Martins, en la de 1850, llegaron a ser príncipes entre los comerciantes. El tráfico ilegal era arriesgado, pero rentable. Entre 1856 y 1865, los barcos cubanos probablemente obtuvieran un promedio del 90% de lo invertido contra, quizá, un promedio del 10% en el siglo SV. El coste real de los esclavos cayó un 60% entre 1780 y 1860, debido a la dificultad de exportar, mientras que los precios en América subieron por el mismo motivo. Y más rentable aún resultaba exportar niños, por entonces la mitad de los embarcados en Angola. El origen de los esclavos también cambió. La guerra civil de Yoruba hizo que, a partir de 1817, la Ensenada de Benín pasara a ser un importante proveedor. El comercio se orientó hacia el sur para escapar a las patrullas británicas, concentrándose en la costa de Loango, Angola y Mozambique, que proporcionaron el 80% de los esclavos embarcados tras 1855. El comercio exterior de África Occidental se expandió en conjunto de modo espectacular durante la primera mitad del siglo XX. El comercio con Gran Bretaña y Francia se multiplicó por 6 o por 7 entre 1820 y 1850, y las telas de algodón europeo incrementaron unas 50 veces su volumen de importación anterior. La expansión se debió principalmente a los bajos precios de los productos de las fábricas europeas y, tras 1850, al impacto de los barcos de vapor metálicos. No es una exageración. El valor promedio per cápita del comercio de África Occidental durante la década de 1860 era solo de 1/40 parte del de Gran Bretaña y 1/8 del de Brasil. Además, aunque la participación de África en el comercio mundial se incrementara durante el siglo SV, fue disminuyendo a partir de entonces. La producción y el consumo interno siguieron siendo el eje de su economía, si bien el comercio de ultramar fue, sin lugar a dudas, un importante factor de crecimiento. No todas las consecuencias fueron positivas.
La inflación resultó inevitable cuando, tras 1850, los barcos europeos importaron grandes cantidades de conchas de caurí, depreciando el valor de esta moneda de cambio. En Lagos, las conchas de caurí perdieron el 87% de su valor entre 1850 y 1895. Las telas europeas baratas hacían la competencia a los tejidos locales en regiones de mucho comercio, como el sur de Yoruba y las tierras de los Asante, aunque los clientes más ricos seguían prefiriendo las telas africanas. En 1862 un viajero que iba de Osiale a Abeokuta, en tierras de los Yoruba, se encontró con 1.305 personas, de las cuales 1.100 llevaban tejidos europeos. La competencia textil europea perjudicó a las industrias domésticas de los Igbo por primera vez, y la fundición de hierro local disminuyó notablemente. Pero lo más importante del comercio del siglo XVI fue que África Occidental empezó a exportar productos agrícolas y forestales, y no dejó de hacerlo hasta la década de 1960. Ya en el siglo XVI se habían exportado pequeñas cantidades de esos productos. En la década de 1770, la vieja Calabar exportaba aceite de palma y goma, utilizada en la industria textil, superando las exportaciones de esclavos de Senegambia entre 1780 y 1820. Fueron, por lo general, las regiones más implicadas en el tráfico de esclavos las que se pusieron a la cabeza de las exportaciones legítimas, utilizando las estructuras comerciales ya existentes. Pero la demanda europea de aceites vegetales se multiplicó a comienzos del siglo XVI, debido a que las poblaciones industriales ya no producían sus propios aceites y grasas, y también a que las innovaciones técnicas hacían que el procesamiento del aceite fuera más provechoso que antes. Entre la década de 1820 y la de 1850, las importaciones británicas de aceite de palma de África Occidental se multiplicaron por 6 y el precio se duplicó. En la década de 1830 el de aceite de palma africano valía más que sus esclavos. Llegaba a Gran Bretaña principalmente a través del delta del Níger, abastecido por los Igbo y los pueblos afines del interior en cuyas tierras las palmeras eran silvestres. En tierras de los Yoruba, eran las mujeres las que se encargaban del aceite, y en Dahomey, comerciantes y jefes crearon plantaciones de palma trabajadas por esclavos. También se extraía aceite vegetal de las semillas del cacahuete, un cultivo de la sabana que Gambia empezó a exportar en 1834 y Senegal en 1839, donde lo cultivaban campesinos locales, granjeros emigrantes del interior y esclavos. Entre 1868 y 1877 Senegal exportó un promedio anual de 27.000 toneladas de cacahuetes, el resultado estimado de unos 70.000 productores. Por entonces, el café, que empezó a exportarse en 1844, y ciertos productos de la selva, marfil, cera y caucho, arrojaban más beneficios en Angola de los que se obtuvieron con la trata de negros. Muchos líderes africanos se resistieron a la abolición del comercio de esclavos. Los reyes de Asante, Dahomey y Lunda advertían que los cautivos que no se vendían y los criminales habían de ser ejecutados. Los historiadores han sugerido que la transición a las exportaciones agrícolas creó una crisis de la aristocracia, porque, así como el tráfico de esclavos había sido un negocio para reyes, hombres pudientes y mercaderes destacados, las exportaciones agrícolas beneficiaron a comerciantes y productores modestos. Los aristócratas, en consecuencia, intensificaron su explotación de la gente más preparada para resistir, provocando una escalada del conflicto. Esta teoría es muy interesante, pero solo se puede aceptar con muchas reservas. No solo hubo una gran continuidad política, incluso en las regiones más activas en el tráfico atlántico, sino que el comercio internacional no ejerció gran influencia en la mayoría de los sistemas políticos de África Occidental. Los Asante, por ejemplo, nunca dependieron por completo de la exportación de esclavos, aunque siguieron vendiéndolos a los pueblos costeros a cambio de mercancías europeas compradas con aceite de palma, hasta muy entrado el siglo XVI. También incrementaron tanto sus exportaciones de oro a la costa como sus exportaciones de nueces de cola a los países islámicos del norte.
Cuando los británicos se hicieron con el control de la costa en 1826, los Asante, un pueblo muy militarizado, perdió también el poder en el interior ejercido, a partir de entonces, por los defensores del comercio pacífico. Kwakudua I, 1833-1867, presidió un largo periodo de paz, prosperidad comercial y autoritarismo. La burocracia se convirtió en un estamento hereditario que guardaba celosamente sus conocimientos. El poder pasó del Consejo Nacional al círculo interno del rey. El gobierno estrechó su control, tanto sobre las provincias como sobre los ciudadanos, lo que afectó mucho a los ricos comerciantes que tenían contactos con el mundo exterior y resentían las trabas impuestas al comercio. El reino Asante de mediados del siglo VI no era solo rico y complejo, sino también brutal y crecientemente hostil a unas innovaciones que aparentemente amenazaban al orden establecido. De ahí que rechazaran la labor didáctica de los misioneros, que pretendían enseñar a leer y a escribir, por miedo a que sus enseñanzas socavasen el valor militar o la obediencia de los esclavos. La principal quiebra se produjo cuando el sucesor de Kwakudua reanudó una política expansionista que, en 1873-1874, provocó una guerra en el curso de la cual una expedición británica destruyó Kumasi, se independizaron todas las jefaturas tribales excepto las originarias del imperio y se desencadenaron fuerzas, largo tiempo reprimidas, que dieron lugar a medio siglo de turbulencias. Algo parecido sucedió en Dahomey, que sobrevivió al abolicionismo con pocas dificultades y vivió una época dorada durante el gobierno de Gesso, 1818-1858. Dahomey no solo siguió exportando muchos esclavos hasta mediados de siglo, sino que, a veces, hasta sustituyó esas exportaciones por otras de aceite de palma cultivado por esclavos. Aunque la influencia de los comerciantes indígenas fue aumentando, la aristocracia militar mantuvo su predominio hasta la invasión francesa de 1892. Así pues, en los dos principales reinos costeros de África Occidental hubo bastante continuidad en la transición del tráfico de esclavos al tráfico legítimo. También la hubo en Senegambia, pero allí se registró cierta inestabilidad. Se ha sostenido que los cacahuetes permitían a los campesinos adquirir armas de fuego con las que hacer frente, bajo la dirección de los moravitas islámicos, a la opresión de gobernantes paganos a menudo, eclécticos, y sus fusileros Edo, a su vez empobrecidos por la abolición. El resultado fueron las revoluciones moravíticas. La más importante fue la de Maba Jaxo en la orilla norte del Bajo Gambia, 1860-1867. Eran conflictos que llevaban causando estragos en la región desde el siglo SB, y apenas se recrudecieron cuando los gobernantes tuvieron que gravar con impuestos las exportaciones de cacahuetes, o cuando dedicaron a los esclavos no vendidos a la producción de esos mismos cacahuetes, ni cuando aún no se habían impuesto limitaciones al tráfico de esclavos en el norte del Sáhara. La principal diferencia fue que algunas de las primeras revoluciones moravitas tuvieron éxito, mientras que las del siglo VI fracasaron, en parte, porque los franceses estaban más que dispuestos a intervenir para abortarlas. Solo tras la conquista europea se hicieron los moravitas con Senegambia. La abolición animó a Futa Jalón, el principal reino esclavista, a extender su influencia a la costa norte de Guinea para compartir el tráfico legítimo y adquirir tierras para su población en expansión, compuesta por hombres libres y esclavos. La continuidad también fue lo más característico del siglo VI en el delta del Níger. La transición del comercio de esclavos al de aceite de palma fue paulatina. Se los comercializó en los puertos del río, pero procedían de otras zonas y llegaban al delta a través de la maquinaria comercial creada por las casas canoa. Estas casas flotantes daban mucha movilidad a los hombres con talento de baja condición, incluidos esclavos. Competían entre sí y, las que se hacían con un gran volumen de comercio, dejaban la organización, en un proceso que se prolongó a lo largo de todo el siglo VI. En Bonni, por ejemplo, la monarquía se hundió bajo el peso de estas rivalidades, y el perdedor, un esclavo llamado Jaja, aceptó su derrota en 1869 y fundó una nueva ciudad en Opovo, cuyo gobierno legitimó a la manera tradicional. La antigua Calabar, en el río Cross, era la única excepción a esa pauta, pues carecía de casas canoa.
En su lugar, la élite comercial fundó una sociedad secreta, ECPE, que reprimió con gran brutalidad al creciente número de esclavos. Estos respondieron uniéndose en una defensa común como hermanos de sangre, pero nunca se opusieron a la esclavitud en sí, y seguían apoyando a sus amos en las luchas entre facciones. En tierras de los Yoruba se aprecia fácilmente la continuidad, a pesar de los cambios habidos durante el siglo VI. Cuando la rebelión islámica de 1817 destruyó Oyo, su medio millón de habitantes se refugiaron más al sur, en la selva, donde se hicieron con extensas tierras de cultivo, sembraron la mandioca y el maíz, construyeron grandes ciudades como Ibadan, Ijaye, Abeokuta y Nueva Oyo, e iniciaron casi un siglo de guerras con armas de fuego compradas a cambio de esclavos y aceite de palma. La sociedad yoruba estaba fuertemente militarizada, los jefes guerreros acumulaban poder y formaban grandes séquitos de jóvenes guerreros. Entrenaban a grupos de niños demasiado jóvenes para guerrear, que seguían a los ejércitos encuadrados en unidades llamadas padre ha dicho que no me escape nunca. Ibadan se convirtió en la nueva capital, pero el nuevo orden yoruba nunca cuajó, sobre todo porque era una confederación de jefes militares que atentaba contra las tradiciones políticas de los yoruba. Las ciudades rivales que formaban parte de antiguas monarquías, como a la fin de Nueva Oyo, despreciaban a Ibadan, un pueblo sin rey y hasta sin constitución. Fueron los británicos los que, en 1893, fundaron un nuevo orden en tierras yoruba. La abolición tuvo un mayor impacto en los sistemas políticos de África Ecuatorial, donde la esclavitud había sido más destructiva. El declive de las exportaciones de esclavos en Angola, a lo largo de la década de 1850, provocó una crisis entre los gobernantes en Bangala. Lunda, la mayor exportadora de esclavos que, sin embargo, carecía de armas de fuego, sufrió especialmente las consecuencias de la expansión del comercio de productos de la selva, que atrajo al reino a grupos de cazadores chocue, móviles y bien armados, que intervinieron en las disputas sucesorias, mataron al rey, saquearon la capital y destruyeron el imperio en las décadas de 1870 y 1880. La movilidad suscitada por el comercio tuvo mayores efectos en Gabón y Camerún, donde las mercancías importadas impulsaron a los ambiciosos pueblos Fang y Beti a abrirse camino a través de la selva ecuatorial hacia la costa, en medio de un paroxismo de violencia, a mediados del siglo VI. El nuevo reino más importante de la región, el reino de los Bamum en las praderas de Camerún, debió mucho de su temprana expansión durante el siglo VI a la utilización de las armas de fuego para conquistar, esclavizar y asentar a miles de cautivos, siguiendo así muy de cerca los pasos dados por los fundadores del reino Asante un siglo antes. Como demuestra el caso de los Bamun, la prohibición de exportar esclavos entre los siglos XVI y XVI difundió la esclavitud por toda África, donde los esclavos pasaron a ser más numerosos que en cualquier otro continente. Los negreros penetraron incluso más hacia el interior. Alrededor de 1850, los tratantes Ovimbundu del sur de Angola llegaron a tierras de los Luba de Shaba y de los Ovambo de la moderna Namibia. En África Occidental, la comarca de los Mosi, que probablemente abarcaba una gran área alrededor del río Volta, se convirtió en la nueva zona de caza, suministrando el 59% de los 605 esclavos que compró un tratante en Kumasi entre 1837 y 1842. 40 años después, el comercio de esclavos en esa región culminó con las conquistas de Samori, fundador del reino de Yula, que vendió miles de esclavos en la costa a cambio de armas de fuego. Muchos de ellos quizá fueran a parar a las plantaciones de cacahuete de Senegambia porque allí, como en Dahomey, en tierras de los Yoruba, en la antigua Calabar y otras muchas regiones, se siguió considerando legítimo el tráfico de esclavos debido, en parte, a lo extendido de la práctica. Los amos temían las artes de brujería practicadas por sus esclavos. A medida que crecía el número de esclavos y se capturaban más hombres, aprendieron a temer asimismo posibles rebeliones. Cuando empezaron los disturbios, a comienzos del siglo VI, los Asante tuvieron que dispersar a los esclavos por la campiña de los alrededores de la capital. En Futajalón hubo una rebelión importante en 1845, cuando los esclavos se congregaron en torno a un murabita disidente, Alfa Mamadou Yube.
conocido como Ubu, Deu, amor, palabra clave en sus cantos árabes característicos, tomó la capital Futajalón, retirándose después a una comunidad de cimarrones que fue exterminada por Zamori en 1884. Entre 1848 y 1851 fueron esclavos rebeldes los que controlaban Itsekiri, en el delta del Níger. Poco después, otros esclavos obtuvieron su libertad tras destruir Odeondo, al este de las tierras de los Yoruba. En Duala, los esclavos crearon tanta inseguridad entre 1858 y 1877 que sus amos recabaron la protección de los europeos. La necesidad de atemorizar a numerosos esclavos, hombres vendidos a bajo precio, probablemente fuera una de las razones que expliquen lo que los europeos del siglo VI calificaban de sacrificio ritual. Las primeras dinastías egipcias y las culturas de Kerma, de Ghana, de Igbo, Ukwu y de Ife, entre otras, enterraban a los sirvientes con sus amos para que acompañaran a los grandes hombres en su viaje al más allá. Tanto los musulmanes como los cristianos se opusieron enérgicamente a esa costumbre, que solo sobrevivió en el siglo VI allí donde su influencia era escasa. Se realizaban sacrificios a diario, en las festividades anuales y en los funerales importantes, que quizás se tornaron más comunes a medida que se incrementaba la riqueza de los aristócratas. Muchas matanzas tenían una finalidad religiosa, pero también servían para castigar a los delincuentes, asustar a los adversarios ejecutando cautivos y aterrorizar a los esclavos. Cuando un esclavo se toma demasiadas confianzas, lo sacrificamos en un rito funerario, decía un proverbio asante. Y Kwakudua decía un misionero. Abolir los sacrificios humanos sería como privarme a mí mismo del medio más eficaz para controlar a mis súbditos. 19. Establecida desde antiguo en los reinos Asante, Dahomey y Benín, esa práctica se volvió mucho más común en el siglo VI en otras zonas con una población de esclavos creciente, sobre todo entre los Bobangi, en Duala y en la antigua Calabar. No dejaba de ser una ironía que la abolición fomentara semejante crueldad. Los historiadores han sostenido que la abolición del comercio de esclavos estimuló el crecimiento de la población en África Occidental desde mediados del siglo VI. La mejor evidencia de este fenómeno proviene de Igboland, donde, desde alrededor de 1840, varios observadores testimoniaron la colonización agrícola, el cultivo de la yuca en suelos pobres y la creciente escasez de tierras locales. La población es tan grande y le es tan difícil vivir de sus granjas, escribió uno de los primeros misioneros, que si oyesen que queremos transportistas, acudirían en gran número mendigando que les empleásemos 20. Sin embargo, los obstáculos para el crecimiento de la población siguieron siendo serios. Igboland sufrió graves epidemias de viruela en 1864, 1867 y 1873, al igual que muchas partes de África Occidental. Se cuenta que la de 1864 mató a un cuarto de la población de Luanda. Angola sufrió también graves pérdidas de cultivos en 1857, 1863, 1869 y 1876, 1884, la exportación de muchos trabajadores libres a Sao Tomé y la guerra intestina sin tregua así como la esclavitud, por lo que su declive demográfico probablemente continuó hasta finales de siglo. Senegambia, de igual manera, experimentó la mayor epidemia de cólera en la región en 1868, 1869, además de incesantes oleadas de violencia y muerte. No sabemos si la población de África Occidental en su conjunto se recuperó a finales del siglo VI, mas nos consta que las experiencias locales variaron desde el crecimiento en Igboland a la probable disminución en Angola. Como en otras partes de África durante el siglo VI, los factores locales determinaron la historia demográfica.